Bueno, miren, hoy íbamos a ver dos textos, pero me parece que la discusión es más profunda que lo que plantean los dos textos, ¿no? Estamos discutiendo, viendo, conceptualizando sobre un tema que es central, ¿no? Que es quizá hoy uno de los debates, no solo en Argentina, en el mundo, ¿no? Que es el tema de los derechos, el tema del derecho a la educación, que no es lo mismo, usé la misma palabra, dije los derechos y el tema del derecho a la educación. Lo dije de corrido, si yo no lo explicara podría parecer en el lenguaje coloquial que estoy diciendo lo mismo. Conceptualmente dije cosas no absolutamente distintas, pero sí distintas. Y eso es una discusión en la sociedad actual, es una discusión en el mundo, es una discusión en el primer mundo y es una discusión en nuestro mundo también. Porque los derechos tienen un problema, es que son caros. Los derechos tienen un costo, y ese costo, la discusión es quién lo paga el costo de los derechos. Ustedes piensen que nuestras sociedades, con una estructura social parecida, recorran, si ustedes quieren, los últimos 100 años. Son sociedades estas, las que vivimos nosotros, con las dificultades que tienen, con los golpes que tienen, con los problemas que tienen, son sociedades que garantizan más derechos. ¿A quién? Bueno, a muchos más. Y eso, la única manera de financiar el costo de los derechos es con impuestos. Ahora, esa es la discusión. ¿Quién paga los derechos? Entonces, cuando uno lee los diarios, lean los diarios, y la discusión es en qué se gasta y cómo se recauda. Esa es la discusión que hay siempre. Se da siempre de manera separada. O se da de una manera con algunas perspectivas que se llaman patrimonialistas del Estado, que ustedes la escuchan fundamentalmente en la cultura anglosajona, pero está en todos lados. En Argentina también está mucho, que es yo con mis impuestos te pago a vos. Esto lo pago yo con mis impuestos. Eso es una concepción del Estado, una concepción que se llama patrimonialista, ¿no? Yo pago los impuestos, soy dueño del Estado. Son dos procesos distintos, ¿no? ¿Qué se paga de impuestos? Lo digo también al revés. ¿Cómo el Estado recauda recursos? Ese es un problema. Y otro problema es cómo se asignan los recursos del Estado para hacer lo que las decisiones de la sociedad, las decisiones políticas, los acuerdos o los desacuerdos deciden financiar. Esas visiones patrimonialistas, que es yo con mis impuestos te pago a vos, que sos profesor de una universidad, yo con mis impuestos le pago al presidente de la nación, yo con mis impuestos no pago nada, yo pago los impuestos. Eso hace que el Estado tenga una recaudación, y esa recaudación se gasta como se decide que se recaude. Esa es otra mirada. En la Argentina está presente la mirada esta que yo decía patrimonialista, que en la cultura sajona está muy presente. En nuestra cultura no estaba presente y está cada vez más en la discusión cultural que se da en la Argentina, que es una discusión política. Y la discusión sobre el derecho a la educación, sobre los derechos en general, pero sobre el derecho a la educación es una discusión fortísima. ¿Por qué? Porque la Argentina decidió, miren la escala que tiene esto, la Argentina decidió poner en educación el 6% del PBI, que es mucho más que lo que el Estado recauda. El 6% del PBI, estamos hablando del 6% de todos los bienes y servicios producidos en Argentina en un año. El 6% van a la educación. Como la Argentina tiene un sistema además que complementa el sistema de la educación pública, que es el sistema de la educación privada, en la que muchos argentinos y argentinas ponen plata además, la Argentina casi llegó a gastar el 7 y pico % de su PBI en educación. Entonces estamos hablando de una enormidad de plata, de una enormidad de recursos que de algún lado tienen que salir. Y esa es la discusión, ¿de dónde salen esos recursos? ¿Por qué yo, que le pago la educación a mi hijo, yo tengo hijas, cómo yo que le pago la educación a mis hijas, además tengo que poner para pagar la educación de otros?
ustedes lo escuchan esas discusiones. O yo que me pago la seguridad, tengo que además pagar la seguridad, y yo que además de... Bueno, esa es una discusión que en la Argentina es profunda, o la discusión sobre los impuestos, qué se impone y qué no se impone, qué es imponible y qué no es imponible, cuáles son las tasas y cuáles no son las tasas. Son discusiones fuertísimas. ¿Por qué? Porque los derechos, en un rato vamos a volver, si al final de la charla tenemos un rato para volver a discutir esto. Los derechos tienen un costo y son universales. Ahora hay derechos que son, entre comillas, por favor póngale comillas, son más caros que otros derechos. El derecho a la educación, no los derechos, el derecho a la educación es un derecho que cuesta muchos recursos. Hay que poner muchísima plata. ¿Por qué? Porque la Argentina llegó a poner el 6%, pero no todos los chicos iban a la escuela secundaria. O sea, para que todos vayan a la escuela hacen falta más del 6%. La Argentina ponía el 6% de su PBI y no todos los chicos de primaria tenían jornada extendida o completa. La Argentina ponía el 6% y no llegó a escolarizar a todos los chicos de 4 y a todos los chicos de 3. La Argentina ponía el 6% y no llegó a hacer que en todas las escuelas primarias hubiera una lengua extranjera. La Argentina ponía el 6% y no llegó a haber jardines maternales para las mamás y los papás en los sectores populares. ¿Se entiende? La Argentina ponía el 6% y tiene que pasar del 5% de escolarización en la universidad a tener un 10% de escolarización en los próximos 10 años. Bueno, ¿no alcanza con el 6%? Bueno, es muchísima plata eso, muchísima plata. Ahora, cuando la Argentina en el año 2010 dio derecho a que cada uno se casara con quien se quería casar, viviera con quien quisiera vivir, lo que se llamó matrimonio igualitario, uno amara a la persona que amara y podía vivir en las mismas condiciones, sea cual sea el género y el sexo que tenía, ese derecho no tiene el mismo costo que el derecho a la educación, aunque fue quizá política y culturalmente más difícil de conquistarlo. Pero el derecho a la educación es un derecho que requiere una inversión enorme. Y la inversión se compone de eso, de que yo estoy diciendo, de dónde sacás y a dónde ponés. ¿Se entiende? Bueno, eso es una discusión fortísima que la Argentina, de nuevo, el mundo la da permanentemente, no solo la Argentina. Esta discusión está, cuando ustedes ven una película sobre educación de Estados Unidos, de Francia, ¿alguien vio la película Entre los Muros? Pues es una historia en una escuela de la vanguardia francesa, ¿no? De los barrios marginales de Francia. Yo les recomiendo que la miren, Entre los Muros. Y ahí se discute si vale la pena educar a esos chicos o no vale la pena educar a esos chicos. Son discusiones que están en todos lados, ¿no? ¿Para qué es la educación? Y en función de para qué es la educación, ¿qué es un derecho? Y nosotros hace poquitos años vivimos la idea contraria, que la educación no era un derecho, la educación había que merecerla. Ustedes se lo acuerdan, ¿no? La educación era un mérito. El que hacía mérito tenía más derecho a la educación que el que no hacía mérito. No hay derecho si depende del mérito. ¿Hay derecho o no hay derecho? Los derechos son derechos, el mérito es otra cosa. Pero nosotros lo discutimos hace 3 años. En Brasil se está discutiendo hoy eso, se discute hoy eso. Esa es la discusión en Brasil hoy. Esa es la discusión que había en Estados Unidos hasta hace 1 año. El mérito. El mérito. Y ordenar por mérito. Los que tenían más mérito debían recibir más que los que hacían menos mérito, porque yo te lo explico. Si haces menos mérito, ¿por qué vas a tener lo mismo que el otro que hace más mérito? Bueno, mérito no es derecho. No estoy haciendo un juego de palabras, estoy diciendo, las palabras definen ideas. Yo, ¿cómo digo las ideas? Las digo con palabras. Las palabras reflejan ideas. Cuando yo digo mérito, y intencionadamente no digo derecho, estoy diciendo otra cosa, estoy refiriéndome a otra cosa que a los derechos.
estoy refiriéndome a otra cosa que al derecho. El mérito educativo refiere a otra cosa que el derecho a la educación. Por más que lo queramos, que lo querramos dibujar, que lo querramos esconder, porque no queda bien decir que no todos tienen derecho a la educación. No queda bien decir que todos tienen derecho a la educación, pero yo no lo garantizo, porque si no lo garantizo no tienen derecho. No quiero jugar con las palabras, pero cuando yo digo mérito y esfuerzo, yo también creo en el mérito y en el esfuerzo y en el trabajo, pero por otro tema, porque nosotros trabajamos, nuestro trabajo, de los que somos docentes, nuestro trabajo es intervenir en la vida de otro para que el otro aprenda. Aprender, que es otro proceso, es un trabajo que yo hago sobre mí mismo. Yo para aprender tengo que trabajar sobre mí mismo. A algunos, y cuando diga esto, a algunos se les va a pasar así, se les va a poner un estudiante que tienen ustedes, le va a aparecer acá adelante. Algunos no tienen ni que hacer esfuerzo, aprenden todo como nada. Y ustedes se lo imaginan ya de quién hablo. Cada uno tiene, algunos chicos, algunas chicas, no les cuesta el arte, la expresión, lo social, la matemática, la lengua, el deporte, la cultura, no les cuesta, no tienen una facilidad para trabajar sobre sí mismos que pareciera ser que no trabajan. A otros les cuestan el trabajo, lo que antes se llamaba ramos. En la época de la 1420 llamaban ramos, ¿no? Bueno, le cuesta la lengua y no le cuesta la matemática, le cuesta el arte y no le cuesta el deporte, le cuesta el deporte pero no le cuesta lo social. Bueno, tiene dificultades, en algunas cosas tiene que trabajar más sobre sí mismo para poder lograrlo. Y a otros chicos les cuesta mucho todo. A algunos chicos que no tuvieron ninguna posibilidad en su vida les cuesta mucho todo. A otros chicos que no tuvieron ninguna posibilidad en su vida no les cuesta mucho todo. A algunos chicos que tuvieron todo en su vida les cuesta mucho todo. Y a algunos chicos, porque no depende solo de lo que hacemos de afuera. Aprender es un trabajo que uno hace sobre uno mismo. Los profesores, las profesoras, trabajamos para facilitar ese trabajo, para encontrar canales para que ese trabajo sea más fácil. ¿Para qué? Para que además el trabajo nuestro es que todos puedan aprender todo lo que la sociedad dice que tienen que aprender, porque si lo liberamos a que cada uno aprende lo que pueda aprender, el esfuerzo que hace, el mérito solo que hace uno, bueno, no aprenden todo lo que nosotros decimos en común que tienen que tener los chicos argentinos. Y no quiero traer una discusión que ustedes me digan qué tiene que ver con esto. Bueno, yo lo vuelvo a decir, por eso la historia tiene un valor enorme. La 1420 decía aprender los números, las letras y amar a la bandera. Eso era lo común, eso lo tenían que saber todos. Y entonces se inventó una escuela para garantizar eso. Y el trabajo de hoy, en el siglo XXI, es que todos los chicos puedan aprender todo esto que todos decimos que hay en común. Todo lo que tienen que aprender todos los chicos para ser chicos argentinos. Eso es un derecho. ¿Qué queremos preservar hoy? Lo mismo que hace 50 años. Yo no sé si lo conté con ustedes, pero lo puedo contar. No se estudia lo mismo hoy, no se enseña, no se estudia, no se aprende hoy lo mismo que se aprendía hace 50 años. Y no es nada más por la tecnología. Es porque hay otros valores, porque hay otros consensos sociales, porque hay otros acuerdos políticos. No hay ninguno de mi edad acá. Pero a la escuela que yo iba, los varones teníamos algunas materias y las chicas tenían otras materias. Eso sería impensado en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque hay otros acuerdos, que es que somos todos iguales. No solo había escuelas separados, en la misma escuela había materias distintas, ramos distintos, temas distintos, porque el acuerdo era que las chicas tenían que aprender una cosa y los varones teníamos que aprender otra. Bueno, hoy el acuerdo es que todos tenemos que aprender lo mismo y más, pero todos tenemos que aprender lo mismo. ¿Qué es eso? Es lo que garantiza que vos seas un pibe que puede moverse, una piba que puede moverse en la sociedad argentina en igualdad de condiciones con todos. Ese es el techo, no, ese es el piso. Y ese es el trabajo que hacemos los profesores y las profesoras. De eso trabajamos.
de que al que le cuesta algo y no lo aprendió, entre comillas, naturalmente, nosotros facilitarle la tarea para que lo pueda aprender, entre comillas, pedagógicamente. Eso es la pedagogía. ¿Es natural? Bueno, no sé si alguien sabe algo que sea natural en los seres humanos ya. Muchas cosas no quedan. Bueno, ese es el trabajo nuestro. Bueno, esas son discusiones que hoy se dan, no solo en la Argentina, que se dan en el mundo. Quizá alguno sale de acá y me dice, bueno, lo politizan mucho. Bueno, ¿quién decidió que en la década del 30 las chicas tenían, lo digo de verdad, los varones tenían una materia que era práctica y las chicas en primaria tenían una materia que se llamaba comportamiento? Y si ustedes quieren, busquen. Había que enseñarle a las chicas cómo pararse, cómo flexionar las rodillas, cómo sentarse, cómo presentarse ante el profesor, cómo presentarse ante el director, cómo vestirse, cómo arreglarse. Los varones tenían otra materia que era práctica, que era usar la sierra, cortar, pegar. Bueno, pregunto, si yo discuto eso hoy, no lo puedo discutir atrás, porque no soy los supersónicos, no puedo ir para atrás. ¿Para qué uso esa historia? Para discutir el hoy. Que nosotros creemos que todos tienen derecho a lo mismo. Lo politizo mucho si digo que eso era una sociedad aún más patriarcal que esta en la que vivimos. ¿Lo politizo mucho o es así? Yo creo que no lo politizo, es así. Las decisiones que tomamos de lo que tienen que entrar a la escuela son decisiones políticas. Partidarias no, políticas. Con mayúscula la palabra política. ¿Por qué? Porque si yo hoy volviera a decir, y ustedes me dirán, pará, ¿no? Hay una película, no sé si ustedes la vieron, Yankee. A un maestro lo condenan, lo cocinan por enseñar la teoría de Darwin en la escuela. Darwin que dice, bueno, había protozoos, los protozoos en nicho de supervivencia. ¿La lengua ¿Cómo? ¿La lengua de las mariposas? No, es una... No es la lengua de las mariposas. Ahora me voy a acordar el título. El tipo dice, bueno, no es que un día... El tipo dice, no es que yo lo estoy diciendo, el profesor dice, el hombre no nació de Adán y Eva. El hombre nació de la evolución de los protozoos a los peces, a los reptiles, de los reptiles a, un día salieron de la tierra, eso evolucionó en los mamíferos, hubo supervivencia del más apto, nicho ecológico, y un día Homo sapiens, Homo alfareriensis, Homo Homo ludens, bueno, un día estamos los que estamos acá. Y él dice, eso es una teoría, ¿está demostrada? Bueno, está tan demostrada como la ciencia lo puede demostrar. Bueno, lo cocinaron, porque... ¿Me hablaron a mí? Lo cocinaron porque él no daba la teoría, lo que decía el sistema que tenía que dar, que era bíblico. Ahora, ¿qué es lo que entra a la escuela? Bueno, es una decisión política. Nosotros decidimos lo que decidimos. Y decidimos que entra todo. No entra todo. Entra lo que entra. Entra lo que entra. Y entra aquello que garantiza un piso de derechos para todos los chicos y para todas las chicas. ¿Lo asegura? Bueno, veremos en el segundo texto que tenemos hoy que la sociedad argentina eso no lo garantiza todavía. Que todos tengan ese piso de derechos. No lo garantiza. No solo no lo garantiza, sino que garantiza la sociedad argentina permite que algunos no tengan ese piso de derecho y otros tengan un techo que es internacional. Eso es la sociedad argentina, eso es lo que permitió y esperemos no permita la sociedad argentina. Bueno, no lo estoy politizando, estoy hablando de esa política, de qué entra y qué aseguramos, qué aseguramos para todos, ¿no? ¿Cómo le aseguramos a todos ese piso para todos y todas? Bueno, sobre eso había dos textos para hoy. Uno
los dos son muy interesantes. Hay uno de García Delgado que refiere a la educación en términos muy generales. Tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a la educación desde lo que él dice. A ver si me sale compartir, ¿eh? Paciencia. Si yo pongo compartir, ¿aparezco yo por lo menos? ¿O no aparece la pantalla y alguna cara? Sí, nos aparece, ¿no? ¿No? Bueno. Aparece tu pantalla. Y Bueno, alguno va. de nosotros. Va. ¿Estamos? Esperá. Ahí va. Todavía no comparte. Ahí va. Ahí va. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahí Ahora estoy, sí. ahí estoy. Ahí estoy. Muy bien. Esto es... Bueno, hay un primer texto que teníamos en la unidad de hoy, en la clase de hoy, García Delgado, que tiene en el título 3 o 4 palabras que son muy importantes para lo que viene, para lo que tenemos que hablar. Uno es, él identifica un cambio de ciclo en la Argentina, lo identifica con el gobierno de Macri. Pero a mí me parece que tendríamos que pensarlo más amplio, que es, hay un cambio de ciclo que se dio en toda América Latina. No es casualidad que en el mismo tiempo haya estado Bolsonaro, que yo no me lo tomaría a chiste. A Bolsonaro. No es casualidad que en un momento en América Latina hubiera gobiernos del mismo signo, cuando en un periodo anterior hubiera gobiernos de otro signo, o cuando en los 90 había gobiernos de otro signo. No es menor. Miren, en el 2018 en América gobernaba Bolsonaro, Macri, Piñera, no sabemos, yo no me acuerdo, yo leo y estudio esto, no me acuerdo quién gobernaba en Perú, gobernaba Lenín Moreno en Ecuador, gobernaba Juan Manuel Santos en Colombia, gobernaba el anterior a Abdo en Paraguay, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale ahora, y hubo un golpe en el 2019 a Evo Morales en Bolivia y gobernaba Yáñez. Y ustedes me dirán, bueno, pero eso se dio de casualidad. Bueno, yo si quieren voy a los 90, gobernaba Menem, gobernaba la concertación en Chile, gobernaba Color de Melo. Color de Melo, gobernaba, Color de se Melo. turnaban entre el Partido Blanco y el Partido Colorado En Uruguay. En Uruguay estaba Fujimori, que era un golpista, en Perú. Bueno, ¿qué hay? Es lo que identifica, me parece a mí, todo lo que vamos a hablar hoy es hasta el COVID. Todo lo que yo voy a decir, o que dice este texto, es hasta el COVID, anterior al COVID. Hay que ver qué pasa después del COVID, ¿no? Y él lo que dice es, identifica en Argentina, pero en América, un cambio de ciclo. ¿Qué quiere decir un cambio de ciclo? Bueno, que hay un intento de construir, así lo dice él, una nueva hegemonía. La hegemonía me parece que nosotros ya la nombramos, es una palabra que hay que estudiarla. No quiere decir moda, hegemonía, no quiere decir moda. Yo no estoy diciendo, él no está diciendo esto, no está diciendo un intento por construir una nueva moda. Una nueva hegemonía tiene que ver con la preeminencia de determinados valores, de determinadas situaciones, de determinadas posiciones políticas, para decirlo rápido, que no requieren explicación, que son las que hay que tener porque son las que hay que tener. Y eso es muy fuerte, porque el que construye la hegemonía tiene poco que discutir, porque construye la hegemonía. Vamos a ver en el último punto de este texto, cuando él dice la batalla cultural, es eso, es cómo se construye, cómo se intenta construir una nueva hegemonía, qué valores nuevos se intentan imponer en una sociedad, qué discurso, qué posiciones personales y colectivas, qué lugar le corresponde a cada sector social, a cada sector cultural en esa sociedad, y que no se pueda discutir, y que el que lo quiere discutir parece un loco. El que lo quiere discutir parece que va contra los molinos de viento. Cuando la hegemonía es más fuerte, el que está afuera y el que la quiere discutir
parece en un momento un loco, parece que va contra los molinos de viento, ¿no? Como iba el Quijote. Y él identifica esto en función de ese cambio de ciclo, en función de determinadas cuestiones que son muy importantes, que los profesionales de la educación las podamos entender y las podamos ver. Porque lo que pasa en la escuela tiene que ver con esto. Por un lado, él dice la caída del precio de las commodities, que eso es objetivo y ahora están subiendo de nuevo. Por eso yo decía que esto era pre-COVID. ¿Qué son las commodities? Es lo que vale, son esos productos que valen lo mismo en cualquier lugar del mundo, esas materias primas que valen lo mismo en cualquier lugar del mundo que vos te encuentres, ¿no? Entonces, la soja, el oro, el trigo, el petróleo, el maíz, la carne de chancho, la carne de pollo, vale lo mismo en donde vos estés. ¿Qué quiere decir que vale lo mismo? Lo que estoy diciendo, que vale lo mismo. Que si vos tomás un litro de leche en Australia, vale lo mismo que un litro de... Después están los impuestos, están un montón de cosas que los países hacen para que no valgan lo mismo. Pero lo que vale es eso. Cuando uno compra un litro de aceite de girasol en Buenos Aires, en un mercado en Morris, ese litro de aceite, si es posible de ser exportado, vale lo mismo en el puerto de Rotterdam. Vale lo mismo. Bueno, cayeron esos precios. La soja llegó a estar a 600, estuvo a 280, 300, ahora está a 600. Por eso decía pre-COVID. Bueno, eso le sacó un montón de recursos a nuestros países, a los de América Latina, que por la División Internacional del Trabajo, lo que nos toca, vivimos de esos precios, ¿no? Producimos petróleo en Venezuela, soja, carne en Brasil, carne en Uruguay, soja en Argentina, cobre en Chile, gas en Bolivia, muchas otras cosas más, pero lo que centralmente le dan recursos a los estados son esas. Bueno, cambiaron. La segunda es las políticas de autoridad y estancamiento programado de los países centrales, que centralmente se dio en Estados Unidos y en la Unión Europea. La política de convergencia de los mercados europeos hizo que hubiera políticas de austeridad. Ustedes lo vieron con Portugal, con Grecia, con España, con Italia. Había que ser austero porque había que bajar el gasto. Y eso hizo que se detuviera la economía mundial. Si se detiene la economía mundial, los que más pierden somos nosotros. Siempre el que está más afuera, el más pobre, es el que más pierde, ¿no? Ellos deciden eso y eso afecta a nosotros. Lo tercero que él marca es la nueva geopolítica, que es la que hoy vemos, pero con una crudeza tremenda, ¿no? Ya no es, o lo digo quizá alguno, yo soy de nuevo más viejo, ¿no? Nosotros hasta los 90 era Estados Unidos contra Rusia y en el medio de eso estaba todo. Bueno, eso se acabó, pero lo que apareció, cuando parecía que no aparecía, me va a salir un trabalengua, cuando parecía que no aparecía nadie, aparecieron los chinos, apareció Rusia. Cuando parecía que era solo Estados Unidos, apareció Rusia y China. China dice la globalización no está en globalización, yo tengo un pedazo del mundo. No hay globalización, no es todo y todo, yo tengo un pedazo. Bueno, eso pone a la defensiva a Estados Unidos, aparece Rusia. Europa es otro bloque que tiene políticas restrictivas y tiene posiciones propias. Bueno, eso hace una nueva geopolítica que hace que nuestro lugar en el mundo, el lugar de América Latina, sea particular. Nuevas formas de intervención. Él identifica, ya no es. El golpe en Chile en el 73 fue la CIA con la ITT y dieron un golpe. Fueron y dieron un golpe en Chile. Un golpe, yo no me acuerdo ahora, 73, no sé si duró hasta el 90, 92 la dictadura en Chile. No me acuerdo, 90, 92. 90. 90. Bueno, un golpe dado por la CIA y una empresa de telecomunicaciones, la ITT. Bueno, después hubo la invasión a Granada. Hoy no hay espacio para que Estados Unidos invada y dé golpes. Y tampoco hay espacio para que haya golpes militares. Hubo un golpe en Bolivia que tuvo que tomar la forma de un golpe cívico y además el pueblo lo echó después.
Bueno, entonces nuevas formas internacionales de intervención, inhibiciones, lo que dice después, articulación entre medios, tanques de pensamiento de Estados Unidos o de Estados Unidos, no, internacionales y la justicia, servicios de inteligencia. La convergencia de intereses, ¿no? Él identifica la convergencia de intereses de las oligarquías locales con los intereses internacionales. Eso no siempre pasó. De hecho, hay una burguesía muy importante, la burguesía de San Pablo, que siempre tuvo intereses encontrados con los intereses internacionales. Bueno, en este ciclo nuevo pudieron hacer converger intereses, los intereses de los ojeros de Argentina con la Bolsa de Comercio de Chicago, y lo pudieron hacer, y los fondos buitre, y eso convergió. Y en Argentina aparece un problema que es nuestro, que es la restricción externa, que es la Argentina para crecer necesita dólares. Y cuanto más crece, más dólares necesita. Pero cuanto más dólares necesita, menos dólares tiene. Bueno, eso se llama restricción externa, es un problema económico que ningún gobierno en la Argentina hasta el día de hoy lo ha podido resolver satisfactoriamente. En algún momento le aparece a los gobiernos. Y le aparece en forma de crisis. Le aparece, a Macri le apareció con la deuda. A Cristina le apareció con la crisis energética. A Turco le apareció después del tequila y la crisis de Rusia y de las monedas turcas. Y a la dictadura le apareció con la exportación del trigo a Rusia. Es un problema que la Argentina tiene y no se ha logrado resolver desde distintas perspectivas, pero es un problema que la Argentina tiene, sobre los cuales nadie habla, pero la Argentina debería ahí lograr un acuerdo y un consenso. Digo, y me fui, él decía, fíjense acá, yo decía 3 palabras que me parece que son clarísimas, ¿no? Modernización y reforma y neoliberalismo. El neoliberalismo tardío, que él identifica como ese liberalismo que aparece en el nuevo cambio de ciclo. Pero el neoliberalismo argentino tuvo 2 antecedentes. Uno, el antecedente más crudo, que fue en la dictadura militar. ¿Cuál era la idea de ese neoliberalismo? Bueno, quitar derechos, no hay derechos, lo que hay que hacer es libertad de mercado, inserción en el mundo, no tiene que haber derechos protegidos. ¿Cómo? Te preguntan, mirá, es de hegemonía eso. Con tantos impuestos, ¿por qué un empresario va a contratar a un trabajador? Bueno, no, es una pregunta tan sencilla que no requiere respuesta. Yo te doy otra respuesta, te digo. Los empresarios contratan trabajadores si venden mucho de lo que producen, si hay quien les compre. Que en esta materia lo vimos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Ford? No lo vimos acá, lo vimos en la maestría. Ford, cuando empieza a vender autos, ¿en quién piensa? No piensa en los ricos de Estados Unidos. Ford dice, quiero que cada empleado de mi empresa tenga un auto, tenga un Ford. Ford es más recordado por el Fordismo, por un modelo productivo. Bueno, yo también creo que Ford era uno de los grandes impulsores de un modelo de consumo. Bueno, primer antecedente es la dictadura, ¿no? La dictadura. A sangre y fuego, ¿no? Con 30.000 desaparecidos, con endeudamiento, con torturados, con 600 chicos robados. Pero es eso, es el neoliberalismo ultranza, ¿no? Sin organizaciones sindicales, con deuda externa, sin... Búsquenla también, la propaganda de las sillas, ¿no? Las sillas de Argentina se rompían todas. Entonces, ¿por qué vamos a consumir sillas que se rompen, que son horribles, y podemos traerlas de afuera? El problema es que las cosas de afuera tienen trabajadores de afuera. Bueno, el segundo momento del neoliberalismo, sin tardío, del neoliberalismo, fue el consenso de Washington, que la Argentina lo aplicó a rajatabla. 10 puntos, inserción en el mundo, sacar todas las trabas para el comercio, desregulación financiera, independencia del Banco Central. Argentina hizo todo. Ese fue el primer consenso de Washington, y en la Argentina terminó como terminó. Bueno, la tercera experiencia es esta, que él dice 2015, 2017, 18 es el artículo.
Él habla objetivamente en contra de ese neoliberalismo tardío, pero dice, no es una experiencia, una patrulla perdida que hace esto, no son dos japoneses que se quedaron peleando la Segunda Guerra Mundial en Filipinas 30 años después. Dice, acá hay un intento del establishment de construir. Podrán perder, agrego yo, podrán haber perdido, pero van a intentar un modelo sin derechos, porque, de nuevo lo digo, porque los derechos los paga alguien. ¿Y de dónde sale la plata para los derechos? De los que más tienen, que es lo que no quieren poner. Entonces, lo que dice es, entre la hegemonía, la insustentabilidad, lo que va a decir es lo que dice. Es un gobierno insustentable, sin sustancia, no tiene quien lo sostenga y no tiene sustancia. Y la puesta de límites por parte de los más afectados por ese modelo. Entonces, hay 4 o 5 puntos. Uno es, lo caracteriza, dice, ese neoliberalismo tardío, que es un gobierno de CEO, es un gobierno de gerente, ¿no? Es un gobierno de gerentes. En Brasil no es el mismo neoliberalismo tardío, en Brasil es otro, en Brasil son CEOs, pero tienen una doctrina filosófica y está el ejército. Eso es Brasil. Y en Chile es otra cosa. En Chile a lo que se rebelaron los jóvenes, no sé si lo leyeron, es interesante la frase de los chicos, que es, no son 30 pesos porque les habían aumentado el boleto, armaron un lío bárbaro por aumento del transporte, ¿no? No son 30 pesos, son 30 años. Es otro modelo, el de Argentina, insustentable, con límite, gobernado por los CEOs. Y en los CEOs hay un problema en la Argentina, que es lo que algunos investigadores, en la universidad nuestra dio 2 charlas dio, una de las personas que más sabe e investiga sobre esto, es el fenómeno que se llama doble puerta, ¿no? O puerta giratoria. Que es Aranguren, que es ministro de Energía y antes había sido CEO de Shell Argentina. Y se va de ministro y vuelve a trabajar en Shell. Y Dietrich, que tiene una empresa que le vendía transportes al Estado, pasa a ser ministro de Transporte, se va, pero sigue teniendo la empresa. O sea, gente que da la vuelta, ¿no? ¿Representa los intereses de quién? Los intereses del Estado son los intereses del bien común. Los intereses de los particulares son intereses particulares. Bueno, la doble puerta, ¿no? Y la modernización refiere a la caracterización de que vivimos en un estado atrasado y que la manera de modernizarlo es desregularlo y con libertad de mercado. Desregularlo quiere decir sin reglas, sacar las reglas, ¿no? Esa es la idea de ello. Modernizar al Estado es un Estado, lo caracterizan de burocrático, pero en realidad es un Estado que tiene reglas y donde tiene que primar la libertad del mercado, que es un fetiche que tiene el liberalismo, desde que es liberalismo y desde que es Argentina, ¿no? El libre mercado. Lo que aparece son una loa al emprendedorismo, El emprendedorismo es un héroe, es el individuo que intenta emprender. Y además, si ustedes miran, yo los invito a que lo hagan, ¿no? Métanse en la página del gobierno de la ciudad. El sector público es una empresa privada. Es tan así que las direcciones, las subsecretarías se llaman gerencias. No les estoy mintiendo. Se llama Gerencia de Inclusión Educativa, Gerencia de Tecnología Educativa. Y ustedes dirán, bueno, hermano, estás loco, estás hablando de educación, métanse en cualquiera de los ministerios. El sector público debiera manejarse como una empresa privada. Bueno, el sector público es otra cosa, primero porque tiene, pero ya lo estudia Max Weber, tiene gente que es especialista en el sector público. Ahí ustedes podrán criticar un montón de cosas del sector público, pero hay gente que da la vida por eso, que son trabajadores del Estado ustedes mismos. En la escuela. Ese es el empleado público, no es el sketch de Gasalla.
Miren, el Estado tiene un montón de problemas. Tiene que tener una transformación, por supuesto. Ahora, ¿quién podría hacer, si no el Estado, una universidad en Villa Tesey? El Estado, nadie más que el Estado. Con gente, y ustedes lo ven, con docentes y no docentes de la universidad, que se han puesto al hombro eso. ¿Hay otros lados que no se ponen al hombro? Por supuesto, hay otros lados que nadie se pone nada al hombro, pero hay otros lados que mucha gente vaya a la puerta del Posadas a ver si los enfermeros, los médicos... Bueno, ellos lo que hacen es, este neoliberalismo tardío, todo lo que era del Estado era un problema, y todo lo que era privado era lo que no era un problema. La segunda característica que Delgado le mete a este neoliberalismo tardío es la gestión de la subjetividad, ¿no? Es cómo trabajan con lo que es de cada uno de nosotros, lo que está en la cabeza, en lo afectivo, lo que está en el corazón, lo que está en los valores, en los sentimientos, en las creencias de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace que cada uno sea lo que es en la sociedad? No que cada uno sea lo que es, que cada uno sea lo que es en la sociedad, en relación con los demás. Entonces, una visión instrumental del poder. El poder no es un atributo de la política, sino que es un instrumento para... algo que vimos muchísimo, ¿no? Las emociones y las subjetividades son individuales. Ustedes se acuerdan lo que decían, era cómo te sentías vos, las apelaciones a Marta, Cacho, ¿se acuerdan? Jessica, Carlos, que fui a la parrilla y comí con él y estaba muy contento con... y todo el tiempo que vos te vas a ahorrar porque vas a viajar mejor en el Metrobús, y todo lo que vos vas a tener, y todo lo que vos vas a sentir. Alguien me pone algo que no sé qué es acá. Hablar más, dice. Más fuerte, ¿qué quiere decir eso? ¿Yo tengo que hablar más? No. Bueno, No sé. díganmelo y hablo más o hablo menos. ¿Cómo estamos? No, quiere aclarar. Dale, Celeste. Dale. Disculpe, pero es un tema que, por ejemplo, en nivel inicial fue terrible el tema de las emociones. Pero terrible. Sí. Mirá, después hablamos, pero si usted... Había capacitación, sí, dale. Hacíamos la ronda y, por ejemplo, teníamos que, preguntar cómo se sentían. Y ese nene capaz que no comió, o en la familia capaz que hubo una situación de violencia. Ojo, cada uno lo hizo, yo tengo otro pensamiento, ¿no? Y veía cómo trabajarlo, pero yo tenía a mis compañeras que tenían el cronómetro de la carita feliz, la carita triste, enojado. Y otra cosa que también quería decir, esto de los medios de comunicación, es un tema personal, disculpen que lo diga. Pero yo tengo mi hijo de 18 años que sigue a Milei. Mirá, bueno. Es posible como las redes sociales, ¿no? O sea, yo dialogo con él, o sea, yo tengo mi pensamiento, todo, pero es terrible. Justito ayer le estaba contando a una compañera y la verdad que esto es lo que hacen los medios de comunicación. Sí. Y disculpe, ya corto. No, está perfecto, pero había capacitación, ustedes la habrán vivido, en lo que dice Celeste, en lo emocional. Acá hubo una campaña nacional porque vino el Ravi Shankar en actos políticos, ¿se acuerdan? Porque vino el Ravi Shankar, porque lo que había era, después lo voy a decir, había toda una moda New Age, ¿no? De las filosofías individuales, volverse para adentro, no importa lo demás, importa la realización personal, ¿no? Y no hay que buscar la trascendencia, porque yo no soy religioso,
Ahora, yo sí creo en la trascendencia, creo que uno hace por lo que es ahora y por lo que tiene que dejar. Uno tiene que dejar una marca, una huella en el mundo. Bueno, esa filosofía que son individualistas, y que todo tiene que ver con la meditación y lo individual, sin importar lo que le pasa a los demás. Bueno, esto es lo que se intentó instalar, pero digo, lo que trata de hacer el texto es ponerlo en un intento de construir una nueva hegemonía, un modelo que no solo era filosófico, era político y social, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, una gran campaña de combate a las mafias eran los sindicatos, las mafias eran los que se resistían, versus la idea de redistribución del ingreso, ¿no? Que esa es quizá la tarea más difícil que tiene un gobierno en el mundo, en Argentina también, ¿no? Creo que la metáfora más clara de eso, no sé si de las mafias, ¿no? Pero es el tema cuando se instaló esa idea de que la plata del aguache se iba por la canaleta de la droga. Sí. Bueno, y después, Mónica, cuando no tenía que haber fútbol para todos porque iba a haber jardines, y no hubo fútbol y no hubo jardines, ¿no? No, también hay una especie de demonización de lo político y de la política como algo que está mal. Y ellos estaban ocupando el Estado, igual, en hermoso acto esquizofrénico, ¿no? Estaban ocupando el Estado, pero la política está siempre mal, está mal vista, es una estafa, es un engaño. Es así, hay algo atrás. Hay algo atrás. Siempre, es poco transparente. Bueno, ahí viene lo que él llama la tercera, ¿no? La judicialización de la política, ¿no? Es la transparencia. Hay un texto muy lindo, no me sale el nombre, hay un coreano que tiene una gran cantidad de textos, que se llama Han. ¿Cómo se llama? Byul Han. Byul Han. Que se llama, bueno, se llama Sobre la transparencia uno. Es una discusión filosófica muy importante. Él dice, se le pide a la política una transparencia que uno no tiene con uno mismo. Dice, uno también se engaña a uno mismo. Uno hay cosas que no se cuenta a uno mismo. Eso es lo que Freud descubrió hace casi un siglo. Que hay cosas que uno... Me río porque me estoy mirando a mí mismo. Freud dice, hay mecanismos de defensa, uno mismo se esconde cosas a uno. Y sin embargo se pretende crear una sociedad donde todo sea posible de ver y transparentar. Eso no existe. Dice, hay cosas que son oscuras y opacas, hay cosas que son transparentes. Bueno, no todo es transparente. El tema es que tiene que ser transparente lo que tiene que ser transparente, ¿no? Y hay otras cosas que no. La política, en este neoliberalismo tardío, se pasa a discutir en tribunales, ¿no? Todo se discute los jueces que no los eligió nadie, o los eligieron los senadores, discuten lo que discuten la política, que son los que elegimos nosotros, ¿no? Y un permanente doble estándar. Me parece que acá hay un tema también para discutir muchísimo, que es la batalla cultural. Es una palabra muy usada, habría que precisar qué quiere decir. Ellos en algún momento, en el 17, en el 18, pero pasa en Brasil, pasa en Paraguay, pasa en Perú, empezaron a discutir las leyes para los próximos 20 años. En algún momento discutieron los 50 puntos educativos para los próximos 20 años, discutieron la jubilación para los próximos 20 años. La secundaria del futuro, ¿no? La secundaria del futuro. Son todas discusiones. Miren, si yo les digo a ustedes, ¿a quién no le gustaría tener un trabajo como tienen los suecos? Bueno, entonces hagamos lo que hacen los suecos. Bueno, para tener un trabajo como tienen los suecos hoy, no hay que hacer lo que hacen los suecos hoy. Hay que hacer lo que los suecos hicieron hace 40 años. Todos estamos maravillados por la educación finlandesa o finesa. Ahora, cuando uno analiza y estudia lo que hicieron los finlandeses te dicen, nosotros pudimos empezar a construir esta educación cuando dejamos de pagar las indemnizaciones a la Unión Soviética por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, el año 68. Para tener la educación que tienen en 2020, empezaron hace 50
2 años. Entonces, una discusión política más allá de lo real. Cuando se decía, bueno, los chicos tienen que los trabajos del futuro van a ser manejador de drones, no sé si se llama manejador, perdón la burrada, o fabricante de cerveza. Bueno, no se pasa de la realidad que tienen nuestros pibes a multinacionales de cerveceras sin escalas. Hay mucho trabajo que hacer en el medio, hay una política real, ¿no? Esto que decía al principio yo, no es el tiempo de los derechos. Bueno, la verdad que nosotros creemos que no hay manera de una sociedad más responsable si no es con derechos. Esto es lo que dice Delgado, ¿no? Y una discusión de la historia, ¿no? Una descalificación de los derechos y de las conquistas. Los derechos son conquistas, no se olviden. Nosotros tenemos derechos. Los derechos nunca son excesivos. Nunca son excesivos. Porque lo que los derechos vienen a proteger, lo que no protege el mercado. Los derechos no son excesivos, los derechos le garantizan a los que no tienen nada tener algo. Porque si no hubiera derechos, los más ricos podrían comprarlos en el mercado, lo que dicen que no merecemos todos. Y los derechos se han conquistado. Perdón si me voy, pero los derechos no existen porque existen. Los derechos existen porque hay muchos y muchas que lucharon para que esos derechos estén al alcance de todos. Ustedes me dirán, bueno, el derecho al matrimonio igualitario, ¿cuál fue la lucha? Bueno, gente que la pasó mal, que sufrió, que no podría agarrar la mano a la persona que amaba, que no se podía dar un beso en la calle porque era mal mirado, que no se lo podía llevar a la casa, que no podía mostrar que vivía con otro. Han luchado muchísimo para tener estos derechos, la han pasado mal. Ha habido torturados, muertos, hay gente que la ha pasado muy mal, han luchado mucho, son conquistas. Y las conquistas dan origen a muchas de las cosas que nosotros parecemos que son naturales. Él dice, la desestructuración del demo, el demo es el pueblo, ¿no? La desestructuración de ese pueblo, ¿no? Que es el objetivo central, deshistorizar. Lo más importante que hicimos, dijo Marcos Peña, fue sacar a los próceres de los billetes y pusimos animalitos. No discutimos más de eso, ¿no? Hay que individualizar, todo tiene que ver con el esfuerzo individual, con el mérito, con lo que vos te esforzaste. Lo que no tenés es porque tomaste malas decisiones, ¿no? Hay que volver sobre uno, reflexionar sobre uno, concentrarse en uno, en pasarla bien. Bueno, ¿qué queda? ¿Qué quería que quede? Él lo escribió esto, no había perdido todavía. Pero todavía no perdió Bolsonaro. Todavía no perdió Bolsonaro, ¿eh? Y todavía no se sabe quién gana en Perú. Y todavía hay más de 200 desaparecidos en Colombia, ¿no? ¿Por qué este neoliberalismo tardío? ¿Qué quiere dejar? Bueno, quiere dejar una sociedad que ajusta permanentemente. ¿Para quién? Yo cuando ustedes lean la palabra ajuste van a ver que no es para todos el ajuste. Es un ajuste permanente para los trabajadores, para los jubilados, para los asalariados. Nunca el ajuste es para los más poderosos, que es lo que ustedes ven permanentemente, lo ven acá en la realidad, pero lo ven en las películas también cuando hablan del 1%, ¿no? Ese 1% en Estados Unidos que tiene todo. ¿Qué queda? Bueno, queda un Estado incompetente, un Estado que no puede intervenir, un Estado que no, sin competencia, incompetente. No incompetencia, no incompetente como un Estado que es naturalmente tonto. Es un Estado que no tiene competencias, que le sacan los atributos a ese Estado. ¿Qué atributos tiene el Estado? De regular. ¿Qué atributos tiene el Estado? De proteger derechos. Eso es el Estado. El de defendernos a todos, del monopolio de la fuerza legítima. Bueno, sin esas competencias, incompetente. Todas esas competencias son para otros. Bueno, si no son para los ajustados, son para los que ajustan. Y es un Estado que tiene ese modelo, que puede variar, es de gradualismo, de shock, pero es la misma lógica, que es un Estado incompetente en una sociedad que permanentemente tiene que recortar, que tiene que ajustar. Este artículo es especialmente interesante porque lo que está diciendo es que, de nuevo lo digo, que no hay una patrulla perdida que fue a Brasil, Bolsonaro es un loco y va a perder.
primero, Bolsonaro no es un loco. Segundo, no sabemos si va a perder. Pero tercero, eso es una experiencia que el neoliberalismo va a volver a dar en Brasil, en Argentina. ¿Pasará o no pasará? Pero nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que estudiar de esto. Nosotros tenemos que saber que eso estuvo, eso está. Y eso hay argentinos y argentinas que quieren eso, que valoran eso, ¿no? Que tienen eso en la cabeza, ¿no? Que tienen eso en sus valores, que tienen eso en sus ideas, que el mundo nos da a nosotros ese lugar. El segundo texto, no sé si acá queremos hacer alguna pregunta o comentario. ¿Podría hacer un comentario, diré? Por supuesto. El sábado yo estuve en una reunión con la región, ¿sí? Estaba San Salvador, estaba Chile y Perú. Bueno, nosotros realmente estamos muy adelantados en tema de derechos. Ellos recién están armando cartas para sindicalizarse en Chile. Y Salvador realmente está muy atrasado, no tienen ni libros. Nosotros tenemos, por suerte, nuestro formato de derechos está muy bien constituido. Podemos a veces quejarnos un poco y sí, obviamente uno siempre va a querer más, pero la gente de Chile está pasando por un momento bastante crítico y no saben qué es lo que va a pasar. No hay educación gratuita, no la hay. ¿De qué sector, Marian? Perdón, que era la reunión. De bibliotecarios. Yo ingresé porque mi amiga es bibliotecaria, ella pertenece o sea, estaba representando a Matanza, y me dijo si quería ingresar, y la verdad es que sí, porque a mí me gusta todo esto que se trabaja con la gran región. Y más que nada en materia educativa, ¿no? Y sinceramente justo se tocó el tema de Colombia, y hay muchos desaparecidos, y los desaparecidos son gente joven, son adolescentes. En eso compartieron pantalla, compartieron un video muy cruel, esto se coparon un estadio de fútbol, y agarraron a las chicas. Era terrible porque veías cómo las golpeaban. Bueno, obviamente muchos creen que esas chicas ya no están más, que están muertas. Y bueno, vuelvo en materia de educación. Chile se sentía bastante, la gente de Chile hablaba con nosotros y se sentían bastante incómodos, porque en un momento yo les pregunto a ellos, les digo, mirá, sinceramente a nosotros no nos está pasando lo mismo. O sea, en materia educativa, nosotros tenemos universidades, tenemos todo, y ellos se sentían mal, ellos se sentían muy mal, porque no podían entender, o sea, yo no podía comprenderlos a ellos y ellos no me podían comprender a mí. Yo soy bastante activa en las reuniones, siempre estoy aportando, y entonces quedamos en hacer una donación de libros, porque ellos no tienen nada. Sinceramente, o sea, Perú, la persona que habló de Perú se llamaba Rosalinda. Ella se dedica a las bibliotecas que son adentro de un espacio de un hospital, pero allá no es público. Allá no es público el hospital. Para ir a ese hospital uno tiene que pagar. O sea que ella pertenecía a la parte privada y hablaba de educación, calidad educativa, cuando la realidad de ella es que ella decía que donaba tiempo y donaba su espacio y donaba libros para determinados chicos de determinados sectores, que no todo el mundo lo puede adquirir, o sea que no todo el mundo puede tener ese libro, y mostraba, y en una pared lo único que se veían eran 5 libros. O sea que, sinceramente, en tema de derechos, tema de que nosotros seguimos apelando por tener más derechos, ellos están muy atrasados con este tema. Así que, sinceramente, es
un tema para observar. Yo soy profesora de geografía, entonces siempre estoy con la geopolítica, muy, muy metida con la geopolítica, y al observar esto de Bolsonaro, que está poniendo gente de las Fuerzas Armadas dentro de lo que es el Parlamento, hay que observarlo muy de cerca porque es muy peligroso. Y cuando la derecha copa el territorio, la gran región, no se detiene. Va a ocupar todo, de cualquier manera y de cualquier forma. Así que bueno, mi aporte, disculpen si me extendí mucho, perdón. Esa es la realidad de América Latina. Lo que me parece que el texto es importante e interesante para que tengamos presente es que no es que hubo una elección, y porque una elección sale como sale. Acá lo que hay es hubo un intento de recomponer ese neoliberalismo, que él lo llama tardío, pero que en la Argentina tuvo experiencia y en América Latina también. Las tiene en el mundo. El neoliberalismo es un modelo mundial, no es un modelo para América Latina. Hay un lugar para cada país en ese modelo, ¿no? Sin derechos, con mérito. Entonces me parece que es interesante ver eso. No hay una patrulla perdida, un grupo de locos que quiso hacer eso. Hay un intento mundial. El segundo texto que teníamos, comparto de nuevo, ¿no? ¿Va? Hagan así. Hagan así. Ahí está. Como dice, para. El segundo texto, lo podría agrandar más, ¿no? Igual se ve bien, Jaime. ¿Sí? Sí. F5 igual es, ¿no? No. Sí, ahí está. Miren. Hoy la rompo, hoy estoy, pero... Bueno. No, no es. ¿Y cómo salgo de acá ahora, Mónica? F5, lo contrario que es F5 de nuevo. Hoy no sé cómo salir ahora. Bueno. Apretá la tecla escapar. Probá escape. Escape, claro. Escape. Ahí va. Ahí está. Está prohibido burlarse, ¿eh? Aviso. Está prohibido hacer comentarios de este papelón. Miren. Es un capítulo de un libro muy interesante de Kessler. Gabriel Keller es un investigador argentino, joven. Creo que está en la UNSAM ahora. El libro habla sobre tendencia a la igualdad o también a la desigualdad, ¿no? Y analiza el periodo de Argentina 2003, creo que es 2014 el libro, está en la bibliografía. Sí. Nosotros tomamos un capítulo, lo llama Tendencias Contrapuestas, Salud, Educación y Vivienda, el capítulo que tomamos, junta esas tres dimensiones de la política pública, que tienen características absolutamente distintas. Ustedes fíjense, la pandemia puso a la salud y a la educación como los temas, pero saliendo de una pandemia de salud hablamos poco, nadie, no es un tema de debate público la salud. Es un tema carísimo, yo diría casi el 10% del PBI se va ahí, entre los tres subsistemas que tiene la salud, lo público, las obras sociales y lo privado. Ahora se habla poco de eso. Y de vivienda lo único que se habla es que no hay, que faltan, que no hay, y no hay una política pública, no hubo, la Argentina tuvo diferencias, limitaciones para hacer una política pública de vivienda. En educación es el tema más protagonista en el debate público, hablan los sindicatos, hablan los padres, hablan las universidades, hablan los políticos, se habla muchísimo. Y es lo que discuten los tres temas de acceso, calidad y cobertura. ¿Cómo se discute la tendencia a la igualdad? Bueno, acceso, calidad y cobertura. Calidad es una discusión, podríamos darla en alguna clase, hoy no es el día para hablar de calidad, es un temón. Acceso, calidad y cobertura, ¿no? Son los temas centrales para discutir de estas tres dimensiones.
¿Qué antecedentes hay? Bueno, hay que mirar en dónde, para él, para discutir el tema de derechos, cuando él escribe el libro, dice hay que mirar de dónde salimos, ¿no? De dónde partimos, de dónde estábamos, y las distintas miradas que hay de cada uno de esas dimensiones, de dónde estábamos en términos de acceso a la educación, a la salud y la vivienda, cómo la mirabas, cómo la mirás, desde dónde mirás los antecedentes. Bueno, los liberales argentinos miran la prueba PISA año 2000, ese es el termómetro para medir toda la educación, la prueba PISA del año 2000. Sobre eso se basa toda la discusión. Yo diría, no es el único lugar, ellos miran el mito, la 1420, y vuelven a lo que logró la 1420, lo discutimos un poco acá, ¿no? ¿Y qué diferencias hay entre las tres dimensiones? Vuelvo a decir, de salud discute poco la Argentina, no se discute mucho, se discute ahora, por la pandemia. La educación es un tema más de discusión, y es un tema más desde una mirada esencialista, ¿no? Que la educación nos va a salvar de todo, todos los problemas se van a resolver con educación. No, lo digo quizá irónicamente porque no estoy de acuerdo, ¿no? Otras cosas nos van a resolver nuestro problema. La educación también, pero no solo la educación. ¿Y desde dónde la miramos, no? Si la miramos desde los que están adentro, la miramos desde los que están afuera, la miramos desde los que creemos en los derechos, la miramos desde la meritocracia, la miramos desde el mercado. La vivienda también tiene una parte que es de mercado, ¿no? ¿No? Si no hay política de vivienda, manda el mercado, ¿no? Bueno, entonces él hace 3 o 4 caracterizaciones de la educación y los derechos. Él dice, uno es inclusión progresiva, el segundo es desigualdad educativa, y el tercero es leyes y políticas educativas, que es lo que analiza él, ¿no? Gabriel Kessler. Entonces, él dice, hay una inclusión progresiva enorme. Entonces, da algunos datos. La escolarización de la sala de 5 es uno, ¿no? El gobierno de Kirchner empezó con 75% de escolarización de chicos de 5, terminó en el 97, 98, que eso para la estadística es universalización, ¿no? Es universalización. ¿Por qué él dice inclusión progresiva y yo agrego algo, ¿no? El ciclo de gobierno progresista en América Latina lo que hizo fue extender derechos a los que estaban afuera del mercado. Eso es lo que hizo centralmente. Bueno, inclusión progresiva refiere a eso, Gabriel Kessler. Escolarización masiva de los chicos de 5, aumento de escolarización de sala de 4. La sala de 4 empezó en 40 y pico, terminó en 75%. Una escolarización enorme, ampliación enorme de la escolarización en la secundaria. Empezó con 75%, creo, y terminó con los chicos de 17, 85% yendo a la escuela. Con problemas, bueno, él no dice resolución de los problemas, él dice inclusión progresiva. Este es el primer capítulo de los temas, ¿no? Inclusión progresiva. Aumento de casi el 25% en la tasa de escolarización en la universidad. 19 universidades nuevas. De nuevo digo, cuando leen inclusión progresiva, no lean resolución de los problemas de la universidad, resolución de los problemas de la secundaria, dice inclusión progresiva. Es una masiva incorporación de sectores sociales que estaban afuera al sistema educativo. De nuevo, masiva, estamos hablando de lo que yo estoy diciendo, de ese 25% de chicos de 5 que entró, estamos hablando de casi 150.000 chicos nuevos. Por año, todos los años, 150.000 chicos nuevos. Cuando hablamos de secundaria, estamos hablando de que un año de secundaria son más o menos, un grupo etario, en Argentina son 600.000. Cada 10% que crece, estamos hablando de 60.000, que se repite el año siguiente, que se repite al año siguiente, estamos hablando masiva. Una incorporación masiva en la universidad, 25%. Hoy la universidad tiene 2.300.000 estudiantes. 19 universidades nuevas. Bueno, nuestra universidad tiene 30.000 estudiantes que no iban a la universidad. Estamos hablando de eso, ¿no? De enormes
grupos sociales que estaban afuera. Cuando se dice que nuestra universidad tiene el 80%, es el primera de la familia que va a la universidad, estamos hablando de 30.000, el 80% es, el 10% es 3.000, 3 por 8, 24. Hay 24.000 de nuestros estudiantes que son el primero de la familia que va a la universidad. Si lo multiplicas por 19, no es exacto porque no todas tienen la misma cantidad de estudiantes. Estamos hablando de miles de chicos y chicas, de jóvenes, de no jóvenes, de adultos, que por primera vez su familia va a la universidad. Entonces, un eje para ver tendencias hacia la igualdad o la desigualdad, para que leer es este, ¿no? Y él lo da desde el balance de lo progresivo. El segundo, y acá les traje algunos cuadros, dice, ¿de dónde partimos? Bueno, partimos de 55 modelos distintos de articulación entre GB y polimodal. Dice polimodal, pero es polimodal. Está bien escrito, ¿no? 55 distintos modelos. ¿De qué estoy hablando de esto? Estamos hablando de que había escuelas que eran en la provincia de Buenos Aires, ni siquiera le hablo de Hurlingham, ni siquiera hablamos de Morón. Pero después, como esto es un país, hay que hablar de un país. 55 modelos de EGB, escuelas que en un edificio estaba la EGB 1, EGB 2 y EGB 3. En otro estaba el polimodal. Edificios que estaba la EGB 1 y 2, en otro la EGB 3, en otro el polimodal. En uno estaba la EGB 1 y 2, en otro estaba la EGB 3 y el polimodal. En otro estaba, en la ciudad de Buenos Aires, estaba la primaria de 7 y la secundaria de 5. En otro estaba, en Neuquén estaba otro, en Río Negro otro, en otro lugar, bueno, 55 distintos. 55 distintos. Esto es, la Argentina tenía destruida su educación básica. Días de clase, yo me acuerdo en Entre Ríos el 25 de mayo del 2003, no había habido ningún día de clase. Las clases empiezan en marzo. El 25 de mayo no había habido ningún día de clase. Marzo, abril y mayo. En la Argentina, en el año 2003, 70% de los chicos era pobre. Pobreza y exclusión. La escuela tenía eso, pobreza y exclusión. Yo ya con ustedes lo hablamos, pero lo vuelvo a decir para tener dimensión del drama que vivía la Argentina y que puede volver a vivir. Las escuelas de triple turno, ¿no? 2 horas de clase, 1 hora de comedor. No hablo de jornada simple, hablo de escuelas pensadas para alimentar, ¿no? Escuelas pensadas para alimentar a los chicos. Escuelas pensadas para lo mínimo, minimorum que tenía que tener un chico, que era la posibilidad de comer, en un país que tenía más chicos pobres que chicos no pobres. Tenía una exclusión profunda. Bueno, de eso se parte, ¿no? Bueno, la discusión es, ¿se acortó la desigualdad o no se acortó la desigualdad, ¿no? Entonces yo traje algunos cuadros, hay otros que vamos a ver que él también da, ¿no? La prueba PISA le da a la Argentina que no mejoró sus niveles de desigualdad. Bueno, es una prueba pensada, es una discusión que hay sobre la prueba PISA. No sé si todos los que están en secundaria aquí conocen lo que es la prueba PISA. La prueba PISA es una prueba estandarizada que se toma a todos los chicos de 15 años, empezó en Europa, y se toman por países porque adhieren los países a esa prueba. Es una prueba de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Bueno, en esa prueba, nosotros en Argentina no enseñamos por competencias. Nosotros tenemos otro modelo didáctico, que se basa en los contenidos como recortes culturales, en procesos de enseñanza y aprendizaje, en evaluaciones con determinadas características. Bueno, las pruebas por competencia son otras pruebas, son pruebas en las que vos demostrás ser competente o no para incorporarte al mundo del trabajo. Eso es la prueba PISA. Bueno, nuestros chicos no están preparados para eso. ¿Tienen mejor educación que no? Bueno, para la prueba PISA no. Si a alguno le interesa, ¿por qué se toma la prueba PISA? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de Europa toma la prueba PISA en Argentina. ¿Saben por qué se toma? Bueno, porque cuando la tomaban en Europa había un país de Europa que quedaba último.
porque se establece un ranking. Bueno, no podía quedar último un país. Entonces, ¿qué buscaron? Bueno, que los países latinoamericanos queden últimos. Entonces, bueno, metamos los de América Latina, entonces Portugal no sale último. Portugal sale 23. El último es Argentina, Uruguay, Brasil. Bueno, hay que incorporar alguno. Bueno, ahí no le da bien a Argentina. En días de clase, ese periodo transcurrido le da bien, hay mucho más días de clase. La Argentina mejoró en términos de pobreza. ¿Cómo mejoró? Bueno, un rato hay un listado de políticas que él nombra, ¿no? Mira, yo traje 2 cuadros, a ver si me sale presentarlos. Acá hay uno. A ver, lo agrando un poco. ¿Se ve ahí? Sí, ahí está bien. No tanto quizás. ¿No tanto? No tanto, porque si no se sale de la pantalla. Lo bajo. Ahí. Ahí. Ahí, perfecto. Perfecto. Bueno, acá traje un cuadro que es la ratio, ¿no? De alumnos por establecimiento educativo, lo tengo acá, del sector estatal por provincia. Y fíjense cómo el aumento de la cantidad de escuelas, miren, por un lado, se incorporan masivamente chicos a la escuela, pero fíjense cómo baja el tamaño de las escuelas. Miren Cava, baja de 470 chicos por escuela a 430. Ahí. Incorporación masiva de chicos, pero la construcción, la creación de escuelas hace que baje, las escuelas sean más manejables. Fíjense Jujuy. Fíjense la provincia de Buenos Aires, donde somos nosotros. La que menos baja o tiene una leve tendencia a aumentar es Santiago del Estero, es Entre Ríos, pero fíjense cómo baja la cantidad de chicos por escuela al mismo tiempo que aumenta la cantidad de chicos del sistema. La segunda que traje. No, yo quería traer una que era, me la dejé atrás, a ver si ahora la encuentro. A ver si la encuentro ahora, perdónenme. A ver si la busco porque había traído la cantidad de docentes por chico. Aquí está. Ahí. Miren esto. La relación alumnos por profesor, por profesora, por docente en el sector estatal, la variación, ¿no? El celestito es 2003, el azulito es 2015. Fíjense cómo hay menos cantidad de chicos por docente, que esto es lo que critica el liberalismo. Dice, bueno, esto es gasto público, se crearon puestos. No, no se crearon puestos, hay más maestros. Tiene que haber más maestros porque tiene que haber más chicos, pero además de haber más chicos, hay más maestros por chicos. Fíjense cómo baja la relación. Esta es Salta, cómo baja mucho más en Salta, cómo baja mucho menos en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense dónde estamos nosotros. PBA. Aquí está. Está como entre las que más bajan, ¿no? Fíjense Santiago del Estero, ¿no? Vimos antes escuelas más grandes, pero más maestros en las escuelas. ¿Se entiende? ¿Cómo baja la cantidad de chicos por docente en las escuelas públicas en ese periodo? Eso es, no quiero decirlo así, y si alguno piensa que estoy totalmente equivocado. Eso es parte de la calidad educativa. Eso es parte de la calidad educativa. Esos son algunos indicadores para ver esto que él dice acá, ¿no? Desigualdad. ¿Hay más desigualdad o hay menos desigualdad? Bueno, en algunos puntos PISA dice hay más desigualdad. A la Argentina le va peor. ¿Peor respecto de quién? De otros países. ¿Peor de quién? Bueno, hay otros indicadores que te dirían que hay más igualdad. Y después el tercer punto que él dice, que él nombra, el tercer analizador, para analizar las tendencias a la igualdad o la desigualdad,
Él dice leyes y políticas educativas. Aquí él lista algunas, yo listo otras. Primero hay una ley de 180 días de clase, que es una ley del 2003, que está mal llamada, no es una ley de 180 días de clase, es una ley que dice, si alguno la quiere buscar, se mete en Google, la busca. Es una ley que dice lo contrario, dice que el Estado Nacional tiene que garantizar los 180 días de clase y que si la provincia no le paga a los maestros, le tiene que pagar la nación. ¿Por qué? Bueno, porque en Entre Ríos los maestros no cobraban. Y lo que consiguieron los sindicatos es, bueno, si no me paga el gobernador, que en aquel momento se llamaba Montiel, si no me acuerdo mal, me tiene que pagar la nación. Y la nación hace una ley que dice los maestros tienen que cobrar. Si no le paga la provincia, le tiene que pagar la nación. Y además hay que garantizar al menos 180 días de clase. La segunda ley es una ley de financiamiento, que por primera vez la Argentina garantiza progresivamente un crecimiento del financiamiento educativo. La tercera ley, que yo creo que es la cuarta, y la DTP, que es la de Educación Técnico Profesional, que asegura, no sé si hay acá directores, profesores de Educación Técnico Profesional, de una escuela técnica, pero aseguró un financiamiento que la educación técnica no había tenido nunca en la Argentina. Un fondo para la educación técnico profesional del 0,2% de los gastos corrientes del Estado Nacional, que permitieron comprar equipamiento, dar becas, mochilas técnicas, hacer edificios. En Hurlingham tenemos 2 edificios nuevos de educación técnica profesional. La ley de educación nacional que vuelve a reconstruir la escuela secundaria, ¿no? Que había sido rota. Después viene la ley de sala de 4. La ley de sala de 4 es la que garantiza que tiene que haber oferta y obligatoriedad para los chicos a los 4 años ir a la escuela, que no es lo mismo que quiere decir que es obligatoria, quiere decir que tiene que estar la oferta para que los chicos vayan. Después viene en 2000, no me acuerdo, 2005. 2005. ¿La DESI es 2005? Sí. 2005. Va arriba, ¿no? Va arriba. La ley que asegura el derecho al conocimiento científico sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre el respeto a las personas. Bueno, y después yo listo un listado de políticas que él nombra, ¿no? Fines. El fines fue la posibilidad de acceso a terminar la escuela secundaria para miles de adultos que en Argentina no tenían posibilidades. Conectar igualdad, 5,5 millones de computadoras, construcción de escuelas, más de 2.000 escuelas construidas, paritarias. Uno diría, bueno, ¿para mí en qué me sirve la paritaria? Bueno, también el razonamiento es cuando no la tuviste, ¿no? Esos son derechos, son instituciones. Y a mí me parece que una política educativa contundente fue la asignación universal por hijo, ¿no? Una transferencia directa a miles de familias, en aquel momento eran 3 millones de chicos y chicas que no tenían otro ingreso que no fuera eso. Y yo traje algunos cuadros yo digo, fines, casi 500.000 adultos que terminaron la escuela, sin conectar 5,5 millones de computadoras, 2.000 escuelas construidas, paritarias. Si ustedes me dicen paritarias, yo traje creo un cuadro de mejora del salario docente. Mejora del salario docente, aumento real, salario real, a valores constantes. Valores constantes, ¿qué quiere decir? Bueno, en un país que tiene inflación como el nuestro, uno tiene que decir, bueno, esto toma un valor de plata de algún momento, comparo todo con la misma plata. Bueno, comparado todo con la misma plata, el salario en misión es un 233% a valores reales, a valores de pesos de 2003. Yo comparo el salario de 2015 con pesos de 2003 y el salario en la provincia de Misiones aumentó 133%. Esto es general, en todo el país. En Río Negro aumentó más en Misiones y aumentó menos, mucho menos, en Santiago del Estero. Pero en todas las provincias tuvo un crecimiento progresivo. En todas las provincias, en Corrientes 93%. Bueno, eso es esto. Son leyes y políticas. Eso es esto. Es esto, paritarias. Ley de educación, ley de financiamiento educativo.
es esto. Es esto. En 2005, que fue el último año sin ley, es esto. El celestito es esto. Gasto consolidado en función de educación, 13.000 millones de pesos. En 2015, 23.000. En millones de pesos constantes. O sea, yo a todo le saco la inflación. Bueno, da eso. Da eso. Da de 13.000 millones a 23.000 millones. Cuando dice Función de Educación, no les quiero hacer lío. El presupuesto tiene varios ministerios que ponen plata en educación. Hay provincias que está en la construcción de escuelas en obra pública, la alimentación en desarrollo social. Bueno, se consolida todo en eso. Siempre se junta lo mismo. Bueno, fíjense, esto que estamos mostrando es el resultado de esto. Es esto. El financiamiento educativo, leyes y políticas. Este es el que mostramos recién, ¿no? Bueno, gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología per cápita. Quiere decir, per cápita quiere decir per cápita. No hace falta aclarar. Per cápita suena agresivo, por cabeza, por persona. Por cabeza. Es por cabeza. O sea, yo divido eso por la cantidad de habitantes y me da esto. Que en el año 2005 eran 369 pesos por habitante, siempre la misma plata hablo. Yo compro lo mismo, lo hago constante. Y 20 pesos en ciencia y tecnología, y termina siendo de 598 para educación y 36 para ciencia y tecnología. Eso es esto. Eso es esto. Eso es, no, es esto. Ley de financiamiento educativo. Es eso. Y traigo otro, a ver. PBI. Estoy tapando, ¿no? ¿Se ve bien ahí? La última parte se ve poco, digamos. Llegando hacia el 2014-2015 se ve poco. Capaz haya que correr el cuadro. Ahí. Perfecto. Bueno, eso es esto. Esto es el gasto consolidado como participación del PBI. ¿El PBI qué es? El PBI es todo lo que produce un país en bienes y servicios. Bueno, como participación del PBI, este azul es educación. Esto es educación, ciencia y tecnología. El celestito es educación, ciencia y tecnología. Fíjense cómo va creciendo. Pero además yo sí de esto, que llegó al 6%, si yo además de esto lo hiciera respecto del PBI, el PBI de aquí se duplicó a valores constantes. Entonces, esto es esto. Esto es esto. ¿Por qué? Porque las leyes tienen, lo dice Kessler, tienen una doble virtualidad. Por un lado, regulan. ¿Qué quiere decir? Le ponen reglas a algo que pasa en un determinado momento. ¿Qué quiere decir que le ponen reglas? Bueno, ¿saben lo que hace la ley de financiamiento educativo? Dice, bueno, muchachos, el Estado va a gastar hasta llegar al 6% en el 2010. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, tiene que ir todos los años agregando esto. Empezó gastando 4.30, tiene que llegar a 10. Todos los años vamos a hacer esto. Pero para poder hacer esto, la nación se obliga a hacer esto. A las provincias las vamos a obligar a hacer esto. Y a los municipios les vamos a sacar esto y se lo vamos a dar a las provincias para que hagan esto. Y ustedes me dirán, bueno, ¿cómo la nación obliga a las provincias? Bueno, no obliga a las provincias, porque los que votan esto, como es una ley, la votan los diputados, que son representantes del pueblo, y los senadores, que son representantes de las provincias. Entonces, lo que hace una ley es, sobre una situación la regula, y se le pone reglas. Macho, todo esto no lo puedes tocar porque esto va para educación. Pero además lo que hace la otra función que tienen las leyes, que es esto, la ESI, o la de sala de 4, igual, es crean una nueva realidad. Regulan lo que hay, dice, pará, esto sí, esto no, esto de esta manera, esto de aquella manera. Pero la otra
perspectiva que hay para las leyes es performatear la realidad. Es decir, la ley de ESI nos dice a los profesores, empiezo por mí, que me cuesta mucho, y cuanto más grande nos cuesta más. Es decir, esto es un derecho que tienen los chicos en la Argentina, este es un piso que tienen los chicos en la Argentina. Hay que prepararse para esto. Nos crea una nueva realidad. ¿En dónde? En la cabeza. Solo en la cabeza no, en la práctica también te lo crea, en tu trabajo cotidiano. La ley de Sala de 4 también performa una nueva realidad. Todos los chicos de 4 al otro día iban a la escuela, no. Hay que convencer a las mamás, hay que convencer a los papás, hay que hacer jardín, hay que nombrar maestras, hay que. Pero es lo mismo que hizo la 1420, performó una nueva sociedad. Todos iban a la primaria, ya se los contamos, no iban todos a la primaria, tardaron 80 años en ir todos a la primaria, pero performa, construye una nueva realidad. Ese es el valor de las leyes y de las políticas. Las políticas la concretan, las leyes tienen esa doble virtualidad, ¿no? Perdón, esa doble realidad. Construir y regular sobre la realidad concreta, pero la otra virtualidad que tienen es performar una nueva realidad. Y ese tiene un valor enorme, ¿no? Fíjense que acá hay varias que logran hacer eso. La ley de TP, ¿por qué? Porque dice, no alcanza con reabrir las escuelas técnicas, además hay que vincularlas al mundo productivo, porque necesitamos técnicos para mejorar la producción. Eso es mañana, está lejos de ser mañana. Un chico que entra hoy a una escuela técnica va a terminar en 6 o 7 años y se va a incorporar a la empresa dentro de 6 o 7 años. Eso es, hay que imaginarse una nueva realidad. Bueno, el capítulo de Kessler versa sobre eso, ¿no? Versa sobre eso, ¿no? Sobre tendencias a la igualdad o a la desigualdad. Después analiza que para nosotros no tiene tanto valor, no es que no tiene tanto valor, lo de salud y lo de vivienda. Centralmente lo que nosotros queremos ver con ustedes es revisar el tema de educación, que es para lo que nosotros nos preparamos y sobre lo que nosotros estudiamos, ¿no? Preguntas, dudas, comentarios, afirmaciones, negativas, discusiones. Yo más que nada quería acotar nada más algo que me hizo, cuando estábamos hablando del último aspecto, me hizo regresar un poco a lo que decía Bordillo, ¿no? Esta construcción de la realidad que tenía, digamos, al concentrar los capitales, que por ahí no viene por ahí, pero digamos, me llevó a eso, no sé por qué. Sí. ¿Comentarios más? ¿Preguntas, dudas? No, yo por ahí mi nombre es Raúl Farías, quería aportar algo, una experiencia particular. Hoy casualmente estaba dando clases por virtual en una escuela estatal de San Fernando y la preceptora me comenta, digo por esto de los derechos, ¿no? Lo encuadro ahí, que una mamá había perdido el trabajo y bueno, que no podía seguir pagando los datos para que su chica, su niña se pudiese seguir vinculando. Entonces, posteriormente a esta noticia, hablaba con los compañeros, alumnos, digo, y la verdad que me siento incómodo porque yo no puedo hacer nada, y estamos vulnerando un derecho. Que yendo para atrás y reconstruyendo todo lo que se hizo con la ley, la 26.206, la Ley de Educación Nacional, todo eso que se construyó, y esto que vos mencionabas, Jimmy, del acceso
a la universidad, de más chicos en las escuelas secundarias. Esto nos está erosionando. Y no tenemos forma y ojo, no estoy hablando de derechos, no estoy hablando en ningún otro encuadre. Entonces, también noto eso, que todo este trabajo titánico que hicimos durante todos estos años por mejorar y por incluir más chicos en educación, hoy se nos están yendo, y no sé cómo vamos a recuperar todo este tiempo. Y no hablo de la presencialidad, hablo del derecho del chico y de cumplir con ese derecho de obligatoriedad del pibe en la secundaria hasta los 18 años, y de las pibes y de las pibas, ¿no? Entonces, por eso, después de todo esto que vos estabas hablando, creo que vale reflexionar más que nada, y repensar desde este hecho en particular para el futuro, y cómo vamos a poder abordar todo esto, y cómo vamos a poder reconstruir todo esto, porque vos podés tenés una copa de cristal, la tirás al piso, en un segundo la destruís, pero ¿cuánto tiempo llevó construir esa copa de cristal? Entonces, llevado al plano de la educación, quizás sea algo simbólicamente parecido. Así que bueno, sí, después por otro lado también a mí me tocó trabajar en escuela de 3 turnos, el maquinista sabio, sé lo que es, pobreza extrema. Y después me tocaba ir al colegio de San Isidro, donde tenía a los hijos de Quique Wolf, a donde tenías un juez de San Isidro, o sea, una diversidad terrible, pero bueno, nada más, no quiero tampoco estar extendiéndome mucho. Bueno, muchísimas gracias por darme el espacio. Escúchame, Raúl, yo, viste, te puse en el chat, si querés después te paso el link, que si hacen el trámite en el ANSES, puede ser que ni siquiera se lo cobren el Wi-Fi. Yo he conseguido para chicos que no les cobran el Wi-Fi y están teniendo conectividad. No es de lo mejor, pero los que pueden pagar creo que son 150 pesos, y los que no pueden abonarlo hacen el segundo trámite y no lo abonan. Sí, se llama prestación básica universal. Ahí está, sí, la prestación básica universal. También se puede hacer en las compañías telefónicas. Se supone que algunas te lo dan sin más trámite que dártelo. Otras tardan más. Lo que dice Raúl es doloroso, y eso es lo que vivimos y lo que vamos a vivir. Pero no es la primera vez que a la humanidad le pasa algo así, a la Argentina le pasa algo así. A ver, la primera etapa del neoliberalismo, yo dije, fue en la dictadura. Ustedes me dirán, bueno, a veces la palabra neoliberalismo yo no la uso mucho porque queda lejos. Ahora, yo les aseguro que queda al lado. Miren, la primera instalación del neoliberalismo en Argentina, Hurlingham, que es de donde somos nosotros, en nuestra universidad, también ahora la universidad da trabajo y tiene trabajadores. En ese lugar, en esa fábrica trabajaban 4.000 trabajadores, que mantenían a 4.000 familias y mantenían promedio 8.000 chicos. En donde está Carrefour, Sodimac, Textil Oeste. Sodimac también está al fondo, ¿no? 10.000 trabajadores. Donde está, ¿vieron sobre Vergara, yendo para el acceso a la derecha, que está en remate, la metalúrgica, no me acuerdo el nombre, nunca me acuerdo del nombre? 10.000 trabajadores. La Goodyear, 4.000 trabajadores. La Calza, 1.500 trabajadores. Yo puedo seguir nombrando, pero nuestro distrito era un distrito industrial y productivo. Y los distritos industriales y productivos, que yo digo industrial y productivo, ahora, esos son puestos de trabajo para gente que con eso pagaba la comida,
las zapatillas, la camiseta de Independiente para sus hijos, mantenía a la familia. Eso desapareció. Desaparecieron los trabajadores, los delegados, la organización sindical, pero desapareció el trabajo. Y pasamos muchos años viviendo mal en la Argentina. Y después, en algún momento, pudimos construir algo que nos permitió recuperar. Bueno, de la pandemia vamos a salir peores, con más problemas, más pobres, pero hay que encontrar un camino que nos permita reconstruirnos. Reconstruirnos. Digo eso, que es lo que me acuerdo de memoria, pero si uno cruza el acceso y se va a la Cantábrica, yo no sé, busquen si quieren en Google ahora, la Cantábrica no bajaba de 15.000, 20.000 trabajadores. Tuvo cerrada décadas la Cantábrica. Se liquidó en la época de Alfonsín y se convirtió en un parque industrial. Pero lo que dice Raúl es doloroso. Pero también hay que construir sobre la base de que tenemos reservas, tenemos expectativas. Hay en la Argentina, bueno, ustedes están en el medio de este drama estudiando, ¿no? Tiene un valor enorme eso. Hoy nuestra universidad tiene en el medio de lo que estamos viviendo, hay más de casi 30.000 estudiantes que están metiéndole el hombro para ser mejores. Tenemos, me parece a mí, un drama, pero también tenemos una posibilidad. Me parece que los textos de hoy refieren a esto. Hay que entender, este neoliberalismo tardío no es un grupo de locos que intentará restaurar algo que está perdido. Van a volver a intentarlo. Y hay que entender de qué se trata. Y también hay que construir conceptualmente lo que nosotros queremos para el país y también para la teoría educativa, ¿no? Hay que construirlo, hay que estudiar eso. ¿Qué queremos? ¿Qué significa derechos en la educación? ¿Qué significa responsabilidades? Bueno, eso es lo que nos estamos preparando aquí, estamos entre todos estudiando, ¿no? Al mismo tiempo que están ustedes, hay compañeros de ustedes que están haciendo una maestría que es, además de estudiar, es producir conocimiento para. Eso es lo que tenemos que hacer en las universidades del conurbano, ¿no? Bueno, todas las universidades, pero nosotros lo vivimos como una responsabilidad enorme, porque en el conurbano no piensa nadie. Si no piensa el conurbano, nadie piensa en el conurbano. Si no pensamos nosotros, nadie piensa en esto. ¿Se entiende? Nadie piensa que los dramas que tenemos y los problemas que tenemos son los problemas que tenemos, no los que otros dicen que tenemos. Lo que contaba Raúl no pasa en los libros, pasa en las escuelas nuestras. Entonces nosotros tenemos que producir conocimiento para eso, para poder transformar eso. Mónica, Lautaro, Laura, ¿queda algo? ¿Queremos decir algo? ¿Proponer algo? Creo que no, más comentarios no. Creo, con respecto a los dos textos, lo único que me gustaría decir es que es interesante leerlos en diálogo a los dos textos, ¿no? Porque uno no puede leer solo a Kessler, solo a García Delgado, los dos hacen abordajes distintos, de dos periodos diferentes. Es más, nunca sabemos bien si empezar por García Delgado o empezar por Kessler, porque hay un tema cronológico, hay un tema, ¿no es cierto?, de escala, de recorte. Uno se enfoca más en los derechos, en la educación, el otro hace un análisis más político, pero parece que es interesante leerlos a los dos y ponerlos en discusión, ¿sí? Porque no se puede entender el tema de los derechos si no podemos pensar el problema de la hegemonía, de la construcción discursiva, no podemos pensar las soluciones o lo que va a venir, cómo construimos lo que necesitamos para garantizar el derecho a la educación si no pensamos en la batalla cultural. Bueno, creo que los dos textos aportan cuestiones distintas, y tenemos que son las dos necesarias, son dos cuestiones necesarias para poder pensar lo que se viene. No, yo no tengo mucho, no tengo mucho para decir, más ahora tal vez como alumno del tema de la gráfica. Jaime, la verdad es que me parece que es un recurso muy lindo para atravesar los textos. Me pareció que muy bien.
Yo creo que dijimos todo, ¿no? Sobre los textos, sobre los periodos. No se me ocurre nada más para agregar. Salvo esto último, retomando un poco lo que dijo Jaime, que es si nadie sueña, nada cambia. Así que siempre está la esperanza ahí, esperando por nosotros, básicamente. Pero creo que, no, que abordamos todos los puntos posibles. Bueno. Con esto, no, quiero decir una más y termino y nos vamos. Nos vemos el martes que viene, no el otro, hablando de derecho a la educación superior. Vuelvo a insistir, la teoría no es hablar en abstracto. La teoría que no explica la realidad no es teoría, es chamullo. Entonces, nadie explica lo que pasa en el real, profundo, irreal, irreal y profundo, irreal, conurbano. Lo tenemos que explicar nosotros porque no lo va a explicar nadie. Y nos hablan de una escuela que no es la escuela nuestra, es una escuela, qué sé yo. Pero por eso digo que es qué sé yo, porque la teoría, si no explica la realidad, no es teoría. Entonces nosotros estudiamos teoría porque es parte de lo que hace la universidad nos vincula con la teoría universal. Eso es lo que nosotros venimos a hacer en la universidad, eso es lo extraordinario. Esto mismo que estamos estudiando nosotros lo están estudiando en un aula en Florencio Varela, pero capaz que también en un aula en Montevideo, y también en un aula en Medellín, y también en un aula en Adelaida. Eso es lo maravilloso de la universidad. Pero la teoría tiene que explicar la realidad real nuestra, si no, no la explica nadie. Y entonces por eso hay tantos cambios que no van para ningún lado, porque no parten de la realidad que decimos, que eso es lo que yo decía, no lo decía yo, lo decía Delgado, ¿no? Políticas que no parten de la realidad. La verdad que cuando alguien me explique cómo de tirar un carro para juntar cartón, vos llegás a emprendedor, esto es no conocer la realidad. De un carro para llegar a empresario, hay un montón de caminos en el medio, montón en el medio, que esa es la realidad. Entonces, como decía Laura, hay que soñar, el sueño es lo que nos permite cambiar la realidad, pero lo que se cambia es la realidad, no el sueño. El sueño se sueña. Lo que hay que transformar es la realidad. Y nosotros tenemos el derecho a tener una universidad. Ustedes, Hurlingham tiene derecho a tener una universidad. Los derechos vienen de la mano de responsabilidades. La Universidad de Lugano también tiene la responsabilidad de pensar una teoría para la educación argentina, para la educación del conurbano, para los chicos del conurbano, para los papás del conurbano, para los profesores y las profesoras del conurbano. Tienen la responsabilidad. Los derechos vienen de la mano de la responsabilidad. Piensen, y ya me podría quedar hablando una hora, no los voy a entretener más. Piensen, cualquier derecho tiene una parte que va del Estado, que es la universalidad, el financiamiento, la protección, la institución que lo protege, la ley. Del otro lado, que es el de que tiene el derecho, tiene de la mano una responsabilidad. La asignación universal por hijo es un derecho, pero las mamás, primero las mamás, porque el derecho está concretado en las mamás, y los papás tienen la responsabilidad de que los chicos vayan a la escuela, que vayan a los controles de salud. Es una responsabilidad. Ahora, ¿cómo está la responsabilidad si no está el derecho primero? Bueno, como está el derecho a la educación universitaria en Hurlingham y cada vez más protegido, bueno, tenemos la responsabilidad de pensar una teoría para la transformación de las escuelas y la educación nuestra. Y tenemos que explicarla a nosotros, porque en otro lado no saben lo que pasa en nuestro conurbano. Sí, yo podría decir algo más. Por supuesto. Sí, usted estaba hablando de esto de lo real. Yo justamente estoy participando en un bachillerato popular con adultos, en donde están excluidos delfines, de toda posibilidad de acceder, y nosotros vemos materias de la realidad del barrio, porque nosotros no podemos decirle a una mamá o a una familia que dé vuelta a los tarritos para el dengue cuando viven al costado del riachuelo.
Y esa es Así la es. realidad social que vive la gente. Así Está en es. el costado de un zanjón y obvio que los mosquitos se reproducen ahí. Y bueno, partimos desde eso, los problemas del barrio, y de ahí vamos para adelante. Pero bueno, Así es. hay un montón de gente inscripta en ese bachillerato. Bueno, gracias, buenas noches. A vos, gracias a vos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Cuídense. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Buenas Chao, noches, buenas muy, noches. muy, muy buena Descansen. clase. Gracias. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Gracias. Muy buena, como siempre. Buenas noches.